Vera Calhoun cerró el libro y miró el reloj. Las 9 de la noche. Harrison había prometido volver a las 7, pero su teléfono respondió con breves pitidos. Otra vez. La tercera vez esta semana. Se levantó del sofá, se estiró y se acercó a la ventana. Su casa en los suburbios de Felbridge estaba considerada una compra de prestigio, aunque Faith nunca se había sentido realmente a gusto en ella. Demasiado espaciosa para dos personas, demasiado frío el interior. Harrison insistía en el minimalismo, nada de cosas innecesarias, nada de colores brillantes. Es señal de buen gusto, querida, había dicho, y Vera había estado de acuerdo, como siempre. El teléfono vibró, mostrando el nombre de su marido. Lo siento, llego tarde. Su voz sonaba apagada, como si hablara desde debajo de una manta. Una reunión con nuevos inversores, luego la cena. Ya sabes lo importante que es. Por supuesto, contestó Vera, aunque ya no entendía nada. ¿Cuándo hay que esperar? Es tarde, no esperes. La llamada se cortó y Vera se quedó mirando la pantalla apagada durante unos segundos. Algo había cambiado, no solo en su comportamiento, en su voz, en su entonación, en su elección de palabras. Era como si hablara con su secretaria y no con la esposa con la que había vivido 12 años. Faith volvió al salón y sonrió involuntariamente al mirar la pila de libros escondida detrás del sofá. El único lugar donde Harrison nunca comprobaba el orden. Bibliotecaria de profesión, no podía evitar rodearse de libros, a pesar de que su marido creía que solo los títulos Assassin, los que impresionarían a los invitados, debían estar en casa. Lo primero que notó hace unas semanas fue una nueva colonia, ligera, sutil, pero definitivamente no la que ella le había regalado por Navidad. Luego las camisas. De un cliente, explicó con indiferencia. Un agradecimiento por una transacción exitosa. Harrison siempre había sido meticuloso con la ropa, pero estas cosas parecían especialmente caras y elegidas con un gusto que él nunca había tenido. Pensando en ello, Faith no se dio cuenta de que se había quedado dormida en el sofá, despertada solo por el sonido de la puerta principal al cerrarse. Eran las 2 de la madrugada. ¿Estás despierta? Harrison miró molesto al encontrarla en el salón. Me quedé dormida con el libro, trató de sonreír Faith. ¿Qué tal la reunión? Bien, pasó de largo sin mirarla. Voy a darme una ducha. Olía a algo más que a alcohol. Un aroma sutil, ligeramente femenino. Faith aspiró más profundamente, tratando de identificarlo. No era perfume, algo más íntimo. ¿Champú? ¿Loción corporal? Se despertó sola por la mañana. Harrison ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión temprano. Cena en el Ellington a las 8. Cliente importante. Ni yi ni siu. Solo información, como una charla de trabajo. Asterisk, asterisk, asterisk. La biblioteca Felbridge se encontraba en un antiguo edificio victoriano. A Faith le encantaban aquellas paredes impregnadas del olor de los libros antiguos, las estanterías de madera, las escaleras de caracol. Aquí era donde se sentía auténtica. «Buenos días, señora Calhoun», la saludó Abby, la joven interna. «Le han llamado de la editorial Argus para pedirle que vuelva a llamar». «Gracias, Abby». Vera frunció el ceño. Argus es una pequeña pero respetada editorial especializada en prosa femenina contemporánea. Hace 8 años se habían interesado por su manuscrito, pero Harrison la había convencido de que escribir era una pérdida de tiempo. «Tienes un buen trabajo, ¿por qué arriesgarse?», le dijo entonces. Y ella había renunciado al sueño. Como siempre. El día avanzaba lentamente. Martes. Pocos visitantes, en su mayoría pensionistas y estudiantes. A la hora de comer, Vera salió al pequeño parque que había detrás de la biblioteca, se sentó en un banco y desenvolvió su bocadillo cuando oyó una voz familiar. «Vera, Vera Calhoun, no me lo puedo creer».
Frente a ella había una mujer alta con el pelo corto teñido de rubio platino, una bufanda de colores brillantes, gafas de montura gruesa, una sonrisa confiada. ¿Silfa? Vera se levantó sin ocultar su sorpresa. Silfa Morrison. ¡En persona! La mujer rió y se sentó a su lado sin ceremonias. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? No has cambiado nada. Era mentira, y ambas lo sabían. En la universidad, Vera había sido brillante, con el pelo rojo y rebelde y una mirada atrevida. Ahora llevaba un corte recto, un maquillaje discreto y ropa discreta. «Has cambiado», sonrió Vera. «Estás estupenda. El divorcio hace maravillas», le guiñó un ojo Silfa. «Sobre todo si el ex es un director financiero con crisis de los 41 secretaria. Trabajo en Bloomfield Consulting, literalmente a 2 manzanas de aquí. Contabilidad y auditoría. Es aburrido, pero pagan bien». Hablaron durante casi 1 hora, recordando la universidad, amigos comunes, compartiendo noticias. Silfa llevaba 3 años divorciada, tenía piso propio y, al parecer, buenos ingresos. Su hijo estudiaba en Princeton. «¿A qué te dedicas aparte de la biblioteca?», preguntó Silfa. «Recuerdo que solías escribir historias increíbles. ¿Las continuaste?» «No, no funcionó», se encogió de hombros Vera. «Harrison no cree que sea serio». «¿Harrison?», Silfa enarcó una ceja. «El del aburrimiento económico». «Ha cambiado», respondió Vera automáticamente, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «Ahora es asesor financiero, tiene su propio bufete». «¿Ah, sí?». Silfa parecía interesada. «¿Y cómo van los negocios?». «Bien, por lo que sé, no comparte muchos detalles». «¿Tienen una cuenta conjunta?». Silfa sacó sus cigarrillos, pero inmediatamente se dio cuenta. «Oh, lo siento, de formación profesional. No me hagas caso». «La hay». Vera frunció el ceño. «¿Por qué?». «Por nada, es que...». Silfa vaciló. «Sabes, ya he pasado por esto. Mi exnovio también era financiero. Los tipos así suelen hacer doble contabilidad, es decir, personal y familiar». «Harrison no es así», replicó Vera, pero algo en su interior se estremeció. «Es muy abierto en cuestiones financieras». «Claro que lo es», sonrió Silfa. «No digo que oculte nada, es que... ¿ves los extractos bancarios? ¿Sabes cuánto dinero tienes realmente?», se preguntó Vera. No, nunca lo había comprobado. Harrison decía que tenían ingresos estables, que necesitaban ahorrar, que estaban ahorrando para el futuro. Pero, aparte de la hipoteca de la casa, nunca habían comprado nada serio, nunca habían viajado, nunca habían hecho compras importantes. «¿A dónde va a parar el dinero?», pensó de repente. «Escucha». Silfa le puso una mano en el antebrazo. «No quiero entrometerme en tu vida, pero si de repente algo te parece extraño, llámame, ¿vale?». Sacó una tarjeta de visita. «Es mi número personal. A veces es bueno hablar con alguien que conoce los números». Asterisk, asterisk, asterisk. La cena en el Ellington se canceló en el último minuto. Harrison envió un mensaje diciendo que el cliente había cambiado la cita. Faith decidió aprovechar el momento. Rara vez estaba sola en casa por la noche. Sentada en la cama con su portátil, se quedó mirando la página de acceso a su banca electrónica durante unos minutos. ¿Conocía la contraseña? Harrison se la había enseñado una vez, pero hacía mucho tiempo. Probó la opción más obvia, la fecha de su boda. El sistema se negó. ¿El cumpleaños de Harrison? Tampoco. ¿Su número favorito y su año de nacimiento? Tampoco. Sintiendo una punzada de decepción en sí misma, Faith cerró el portátil. ¿Por qué empezaba a dudar? Sí, Harrison había cambiado, se había vuelto más distante, pero eso no significaba nada. Está estresado en el trabajo, muchos clientes, responsabilidades. Sonó el teléfono, destacando el número que había guardado esta tarde. «Hola, perdón por la llamada tardía». La voz de Silfa sonaba alegre. «¿No te has despertado?». «No, estoy despierta», respondió Vera.
¿Ha pasado algo? Sí, estaba pensando, tomamos un café mañana. En esa cafetería frente a tu biblioteca, estaré por allí por negocios. Durante los días siguientes, Vera empezó a notar cosas que nunca había visto antes. Harrison se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Las historias que contaba sobre sus clientes eran cada vez más confusas. Se repetía a sí mismo y olvidaba que ya había contado ciertas historias. 2 veces había visto mensajes de alguien llamado P en su teléfono, que él se había apresurado a borrar. También vio una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Un plástico dorado brillaba en su cartera cuando sacaba dinero. Silfa y ella se veían casi todos los días a la hora de comer. Su amiga nunca presionaba, nunca preguntaba, solo de vez en cuando hacía preguntas capciosas. ¿Cuánto tiempo llevas de vacaciones? No me acuerdo. Hace 3 años, creo, fuimos a casa de sus padres a pasar el fin de semana. ¿Comparten coche? Harrison tiene el suyo, yo uso el transporte público. ¿Cuánto tienes en tu cuenta bancaria aproximadamente? No lo sé exactamente. Harrison dice que es suficiente. Después de cada una de estas conversaciones, Vera sentía un extraño malestar, como si se estuviera perdiendo algo importante que tenía delante de los ojos. El viernes por la noche, Harrison llegó a casa muy animado. Trajo vino, pidió comida a domicilio, estuvo inusualmente atento. ¿Tienes buenas noticias?, preguntó Vera mientras se sentaban a cenar. Se podría decir que sí, sonrió él, llenándole el vaso. He firmado un contrato con un gran cliente. Si todo va bien, obtendremos importantes beneficios a finales de año. Eso es maravilloso, intentó Vera sonar entusiasmada. ¿Nos vamos a algún sitio? ¿A celebrarlo? Claro, asintió. Cuando las cosas se calmen. Ahora mismo teníamos que trabajar el doble. Su teléfono sonó durante la cena. Harrison miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. Lo siento. Salió al pasillo y Vera oyó que su voz cambiaba, más suave, más íntima. Sí, ya me acuerdo. No, hoy no puedo. Sí, mañana. A las 7. Y yo también. Cuando volvió, su rostro era impenetrable. Un cliente, dijo, sentándose ante su escritorio. Quiere reprogramar la reunión para mañana. Aquella noche Vera no pudo dormir durante mucho tiempo. Harrison respiraba con regularidad a su lado y su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas, entonaciones. No quería creer lo obvio. No quería admitir que su matrimonio podía haber sido una ilusión, que su marido llevaba una doble vida. La mañana siguiente a la marcha de Harrison, se quedó sentada en la cocina durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Luego sacó su teléfono y envió un mensaje a Silfa. ¿Podemos vernos hoy? Necesito consejo. El Blue Jasmine Café estaba bañado por la luz del sol. Vera estaba sentada junto a la ventana, frotando la servilleta y mirando el reloj. Silfa llevaba 15 minutos de retraso, algo inusual para un hombre que siempre se enorgullecía de su puntualidad. Por fin se abrió la puerta y Silfa entró volando en el café, atrayendo miradas con su abrigo rojo brillante y sus enérgicos movimientos. «Siento llegar tarde», exclamó, dejándose caer en la silla de enfrente. El cliente no entendía ni el más simple esquema fiscal. La gente es tan... vaciló al notar la expresión de Vera. «¿Qué le pasa?» Vera respiró hondo. «He encontrado algo», dijo en voz baja. «Ayer, cuando Harrison dormía, revisé su teléfono. Había mensajes de alguien llamado P. Docenas de mensajes. ¿P?» Silfa se acercó más. «¿Qué decían?» «Nada explícito, pero... tono. Emojis con corazones. Frases como «no puedo esperar a verte» y «te echo de menos». Y fotos. Faith tragó saliva. No explícitas, pero personales. Una mujer en un restaurante con una copa de vino, una mujer frente al mar, a la luz del atardecer. Silfa cubrió silenciosamente su mano con la suya.
Lo siento, Vera. Aún no he terminado. Vera sacudió la cabeza. Revisé su diario de trabajo. Todas esas reuniones de trabajo y conferencias son en realidad citas. Se había puesto un recordatorio P. Aniversario, 3 años. 3 años, Silfa. 3 años que ha estado viviendo una doble vida. ¿Sabes quién es ella? Todavía no, pero voy a averiguarlo. Silfa golpeó pensativamente la mesa con la uña. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Faith se encogió de hombros. No lo sé, solo darme cuenta. Verás, ni siquiera es tanto engañar como todo lo demás. Todos esos años de mentiras, la forma en que controlaba cada aspecto de nuestras vidas, cada decisión, y yo se lo permití. No es culpa tuya, dijo Silfa con firmeza. Los hombres como Harrison son maestros de la manipulación. Te hacen creer que no vales nada sin ellos. Faith asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor? Empecé a recordar todas las veces que había minado mi confianza, cuando se burló de mis sueños, de mis planes. ¿Cómo cuáles? Hace 8 años. Vera tomó un sorbo de café para ocultar el temblor de su voz. Recibí una carta de la editorial Argus. Estaban interesados en mi manuscrito. Me invitaron a una reunión. Fue como un milagro. Es una editorial pequeña pero prestigiosa. Publican prosa contemporánea seria. Recuerdo que escribiste unos cuentos increíbles en la universidad, asintió Silfa. Y una novela. Vera sonrió débilmente. Trabajé en ella durante 2 años. Una historia sobre una mujer que se pierde en una relación con un hombre autoritario. Irónico, ¿verdad? Sonrió amargamente. De todos modos, cuando llegó la carta, me alegré muchísimo, pero Harrison me miró con condescendencia y dijo, «Cariño, ¿de verdad crees que puedes ganarte la vida escribiendo? Es un negocio para unos pocos elegidos. Tienes un trabajo estable, así que, ¿por qué la fantasía?» Y cancelaste la reunión, terminó Silfa. Sí, guardé el manuscrito en un cajón y nunca volví a él. Creía que no tenía suficiente talento. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no se trataba de mi talento. Era su miedo de que me volviera exitosa, independiente, de que no lo necesitara a él, su aprobación, su control. Permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Entonces Silfa se enderezó, con un brillo decidido en los ojos. «Entonces, ¿quieres averiguar quién es ese P?» «Sí», asintió Faith, «pero no sé por dónde empezar. Su ordenador de trabajo. Debe de haber correos electrónicos, documentos, cualquier cosa. Nunca lo deja en casa, y su despacho siempre está cerrado. ¿No tiene llave del despacho de su marido?» Silfa enarcó una ceja. Vera negó con la cabeza. «Dice que allí hay documentos confidenciales de los clientes. ¿Y nunca lo ha comprobado?» «No», Vera parecía avergonzada. «Me parecía mal». «Y engañarte durante 3 años, ¿es cierto?» Silfa resopló. «Vera, despierta. Esta es tu casa. Tienes todo el derecho a saber lo que pasa bajo tu techo». Faith dudó un momento. Silfa tenía razón. Todos estos años ella había respetado los límites de Harrison, mientras que él... Bueno, era hora de dejar de ser ingenua. «De acuerdo», dijo con firmeza. «Comprobaré su despacho esta noche. Llegará tarde. Se reunirá con un cliente». «¿Un cliente?» Silfa señaló con los dedos las comillas. «Exacto». Durante la hora siguiente elaboraron un plan. Vera registraría el despacho de Harrison, buscaría cualquier prueba de su adulterio, haría fotografías de los documentos importantes. Silfa estaría al teléfono, lista para llegar en cualquier momento. «Una cosa más», dijo Silfa cuando salieron del café. «Necesitas un abogado, un buen abogado de divorcios. Aún no he decidido lo que voy a hacer», replicó Vera. «Pero tienes que estar preparada para todo». Silfa sacó una tarjeta de visita.
Otis Ridgway. Llevó mi divorcio. El mejor del estado. Solo llámalo. Consigue una consulta. La primera cita es gratis. Faith tomó la tarjeta de visita, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Las cosas se estaban poniendo serias. Su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos y por fin había dejado de fingir que no ocurría. Asterisk, asterisk, asterisk. La casa estaba silenciosa y vacía. Harrison había dejado una nota en la mesa de la cocina. Reunión con Jenkins. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Sin I, ni te echo de menos. Solo información. Vera subió a la oficina de su marido en el primer piso. La puerta estaba cerrada, como siempre. Sacó un manojo de llaves. Entre ellas había una pequeña llave de un joyero, regalo de su suegra por su primer aniversario de boda. Años atrás, Vera había descubierto accidentalmente que también servía para la puerta del estudio, pero nunca había utilizado ese conocimiento, hasta hoy. La llave giró en la cerradura con un clic silencioso. Faith entró en el estudio, sintiéndose extraña, como si estuviera violando algún espacio sagrado. La habitación estaba ordenada, casi estéril. Un gran escritorio, una silla ergonómica, estanterías con literatura de negocios y carpetas para documentos. En la pared había diplomas de Harrison, fotos de eventos empresariales, ni un solo objeto personal, ni una sola fotografía suya. Vera empezó por los cajones del escritorio. En el primero, material de oficina, clips, bolígrafos. En el segundo, algunos contratos, recibos viejos. En el tercero, encontró un sobre etiquetado Riverton. En su interior, impresiones de páginas web inmobiliarias, fotos de lujosos apartamentos con vistas al mar, folletos publicitarios del elitista complejo residencial, y una nota escrita con pulcra letra femenina. La opción A parece ideal. Lo veremos el sábado a las 4. Besos. P.E. P.E. Las mismas iniciales que en el teléfono de Harrison. Con manos temblorosas, Faith sacó su teléfono e hizo una foto de la nota. Luego siguió buscando. En el armario encontró un recibo de una joyería por un anillo de diamantes. $12,000, fechado el mes pasado. Folletos de agencias de viajes con ofertas para recién casados. Una fotografía de Harrison con una hermosa mujer rubia. Estaban demasiado juntos para ser socios, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. En el reverso de la foto estaba escrito «Conferencia en Boston, mayo». Faith recordó aquel mayo. Harrison estuvo fuera una semana, diciendo que era un importante viaje de negocios. Llamaba todas las noches diciéndole cuánto la echaba de menos. Todo era mentira, cada palabra, cada gesto. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una tarjeta de visita en el bolsillo de una chaqueta que colgaba de su armario. Priscilla Everett, propietaria de la boutique Silver Thread, Riverton. Y un número de teléfono que Faith reconoció al instante, el mismo que había sido almacenado en el teléfono de Harrison como Page, P.E. Priscilla Everett. Faith hizo una foto de la tarjeta de visita y comprobó rápidamente el resto de los bolsillos de su chaqueta. En ellos encontró otra nota. Estoy deseando que llegue nuestro aniversario. 3 años van en serio. Es hora de dar el siguiente paso. Te quiero, Pei. Siguiente paso. Un apartamento de lujo en Riverton. Folletos de luna de miel. Todo estaba encajando. Al terminar su búsqueda, Vera puso todo cuidadosamente en su sitio. Cerró el estudio con llave y bajó al salón. Sentía un extraño entumecimiento, como si estuviera observando desde la barrera. Marcó el número de Silfa. «Tenías razón», dijo en lugar de saludar. «En todo. Se llama Priscilla Everett. Tiene una boutique en Riverton y han estado juntos durante 3 años». «Oh, Vera», la voz de Silfa sonó compasiva. «Lo siento mucho». «No lo siento». Vera se dio cuenta de repente. «No lo siento. Estoy aliviada». Es como si finalmente hubiera visto la verdad. Está planeando dejarme, Sil.
Están mirando propiedades en Riverton. Le compró un anillo de $12,000 y todo este tiempo me ha estado diciendo que tenemos que ahorrar dinero, que ni siquiera podemos permitirnos unas vacaciones. Era de esperar, suspiró Silfa. Vera, necesitas un abogado. Ahora mismo. ¿Conoces a uno bueno? Otis Ridgway, ya te lo dije. Llámale hoy mismo. Quedaron en verse al día siguiente. Colgó el teléfono, Faith exhaló y se apoyó en el respaldo del sofá. Extrañamente, en lugar de sentirse vacía, sintió una oleada de energía. Era como si el velo hubiera caído de sus ojos y por fin viera el mundo tal como era. Faith pasó una noche en vela repasando mentalmente los años de matrimonio, dándose cuenta ahora de todas las señales que antes había ignorado. Cómo Harrison la había aislado sistemáticamente de sus amigas, llamándolas poco serias o una mala influencia. Cómo criticaba sutil pero constantemente su aspecto, sus intereses, su trabajo. Claro, la biblioteca es bonita, cariño, pero no es una carrera de verdad. Ese peinado te hace parecer mayor, ¿no crees? ¿Para qué leer literatura moderna? Es todo basura. Y ella era diferente antes de conocerlo. Brillante, segura, obstinada. Escribía historias cortas, soñaba con una carrera literaria, tenía un círculo de amigos íntimos, viajaba en cada oportunidad. Harrison llegó a su vida cuando ella tenía 25 años, un joven y ambicioso financiero con impresionantes planes de futuro. Parecía tan fiable, tan seguro de sí mismo. «Cuidaré de nosotros», le había dicho. Y ella le creyó. Le cedió el control de su vida, paso a paso. Por la mañana, un plan había madurado en su cabeza. No haría berrinches, no le rogaría que se quedara, no haría escenas de celos. No. Ella actuaría calculadamente, como él había hecho todos estos años. Lo primero que hizo fue sacar de un cajón lejano un viejo manuscrito, el mismo que había abandonado hacía 8 años por insistencia de su marido. Una novela sobre una mujer que se pierde en una relación con un hombre autoritario y poco a poco encuentra el camino hacia la libertad. Faith sonrió ante la ironía. Había escrito su propia historia sin saber que era una profecía. Luego abrió el portátil y escribió una carta a la editorial Argus, una carta breve y comercial. Preguntaba si recordaban el manuscrito enviado 8 años atrás y si tenía sentido enviar una versión actualizada. Hizo clic en «enviar» sin dudarlo. A las 8 de la mañana ya estaba sentada en el despacho del abogado Otis Ridgway, un hombre alto y delgado de penetrantes ojos azules y fama de tiburón de los divorcios. «Señora Calhoun», le estrechó la mano. «Silfa me ha hablado de su situación. Siento que haya tenido que enfrentarse a una situación tan desagradable». «Gracias, señor Ridgway», sonrió Faith. «Pero prefiero verlo como una oportunidad para empezar una nueva vida». Otis asintió con aprobación. «Ese es el estado de ánimo adecuado. ¿Qué tienes?» Vera le mostró las fotos del día anterior. La tarjeta de visita de Priscilla, notas, folletos de la inmobiliaria, el recibo del anillo. «Impresionante». Otis enarcó ligeramente las cejas. «Has hecho un trabajo serio. La mayoría de los clientes acuden a mí llorando y sin una sola prueba. Tuve buenos maestros». Faith miró a Silfa, que estaba sentada a su lado. «Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información?» Otis dio un paso al frente. «En estas circunstancias, es probable que el tribunal se ponga de tu parte. El adulterio prolongado y la coacción emocional son factores graves. Podemos exigir una división equitativa de la propiedad, pensión alimenticia durante un periodo de transición hasta que se recupere». «¿Y la casa?», pregunta Vera. «Probablemente habría que vender la casa y repartir los beneficios, a menos que quieras comprar la parte de tu marido, pero eso requeriría mucho dinero». Vera se lo pensó un momento. Nunca se había sentido unida a esta casa. Siempre había sido más un símbolo de estatus para Harrison que un verdadero hogar.
No creo que quiera quedarme en esta casa, dijo. Son demasiados recuerdos. Lo entiendo, asintió Otis. En ese caso, esto es lo que propongo. Preparamos una demanda de divorcio con todos los datos que conocemos. La presentamos en el juzgado y le enviamos una copia a tu marido al mismo tiempo. Así tendremos la ventaja legal de controlar el proceso desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Vera. En el mejor de los casos, unos meses. En el peor, si tu marido se resiste, 1 año o más. Pero dadas las pruebas que has reunido, creo que preferirá no alargarlo. Discutieron algunos detalles más y Vera firmó un contrato de representación legal. Al salir del despacho del abogado se sintió extrañamente aliviada, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Cómo ha ido?, le preguntó Silfa mientras subían a su coche. Sorprendentemente me siento libre, respondió Vera. Es como si hubiera estado en una jaula los últimos 12 años y solo ahora me hubiera dado cuenta de que la puerta siempre estaba abierta. Silfa sonrió. Sabes, yo sentí lo mismo cuando finalmente decidí divorciarme. Da miedo, pero también liberador. Exacto, asintió Vera. Ahora tengo que decidir qué hacer a continuación. Podría esperar a que Otis redactara los papeles y vivir con Harrison como si nada hubiera pasado, pero eso sería demasiado fácil, terminó Silfa con un brillo travieso en los ojos. Tengo una idea mejor. ¿De qué se trata? Faith sintió que algo nuevo se despertaba en su interior. Excitación, anticipación, sed de acción. ¿Por qué no llamas a tu prima?, Silfa lo sugirió. La misma con la que Harrison te prohibió hablar. Faith miró sorprendida a su amiga. ¿Silas? ¿Lo conoces? Por supuesto, sonrió Silfa. Nos hemos cruzado un par de veces en subastas benéficas. Yo trabajo con las cuentas de las empresas locales y él tiene una tienda de antigüedades en Bristol. Me ayudó a tasar lotes para la subasta. Vera pensó un momento. Silas Brightwood es el hijo de su tío materno. Antes habían estado muy unidos, pero después de casarse, Harrison había reducido gradualmente sus relaciones sociales. Es demasiado excéntrico, dijo su marido, y estas dudosas relaciones de su... No quiero que te asocien con él. No he hablado con Silas en casi 10 años, dijo Vera. No estoy segura de que quiera hablar conmigo. Créeme, lo hará, dijo Silfa con seguridad, sobre todo cuando se entere de que por fin has tenido una epifanía sobre tu marido. Nunca ha ocultado que Harrison le parece un pavo pomposo. Faith se rió, por primera vez en días, de verdad y con ganas. Eso era muy propio de Silas, siempre decía lo que pensaba. Pues llámale. Silfa sacó su teléfono. Incluso tengo el número. Seguro que le alegrará saber de ti. Y... sonrió enigmáticamente. Creo que puede ayudarte con tu situación de una manera muy especial. ¿De qué manera?, preguntó Faith intrigada. Digamos que Silas sabe cómo valorar adecuadamente las cosas valiosas, respondió Silfa. Y cómo realizarlas rápidamente. Realizarlas, si sabes a lo que me refiero. Faith se quedó helada, comprendiendo lentamente a qué se refería su amiga. Antigüedades, la colección de Harrison, todas esas cosas caras y raras de las que estaba tan orgulloso, de las que hablaba durante horas, explicando su valor y su singularidad. ¿Crees que podríamos...? Empezó, y luego se calló, dudando en terminar su pensamiento. No estoy pensando nada, dijo Silfa inocentemente. Solo te propongo que hables con un pariente al que hace tiempo que no ves. ¿Y qué saldrá de ello? ¿Quién sabe? De camino a casa, Vera pensó en la conversación con Silfa y en lo que había aprendido en los últimos días. Una imagen apareció ante sus ojos. Harrison y Priscilla Everett mirando apartamentos en Riverton, planeando sus vidas, mientras ella, Faith, sentada en casa esperándole, creyendo cada palabra. No, pensó, apretando los puños. Nunca más.
En casa, lo primero que hizo fue sacar un viejo cuaderno donde antaño había guardado los contactos de familiares y amigos. Hojeó las páginas amarillentas y encontró el número que necesitaba. Silas no lo había cambiado. Siempre había sido conservador con esas cosas. Respiró hondo y marcó el número. Al tercer timbrazo descolgó el teléfono. «Aquí Brightwood», dijo una voz grave y familiar. «¿Silas? Soy Vera». Le tembló la voz. «Faith Brightwood. Ahora soy Calhoun, pero... ¿Faith?» Pude oír la sorpresa en su voz. «Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien?» «Sí, no. Quiero decir», vaciló. «Silas, necesito tu ayuda. De verdad que sí». Hubo una pausa y luego él dijo: «Ven a la tienda. ¿Conoces la dirección? Es la misma, no ha cambiado nada. Te espero». Al colgar el teléfono, Vera sintió un extraño alivio, como si hubiera dado el primer paso hacia lo desconocido, pero en la dirección correcta. Por primera vez en años, actuaba por voluntad propia, no a instancias de Harrison. Tesoros Olvidados era la tienda de antigüedades de Silas, en el casco antiguo de Bristol, a media hora en coche de Felbridge. Faith decidió que iría allí mañana. Mientras tanto, volvería a su manuscrito, la historia de una mujer que se había perdido y vuelto a encontrar. Una historia que ahora parecía profética. Sentada ante el viejo escritorio de su dormitorio, releyendo las líneas escritas muchos años atrás, Vera sintió una extraña sensación, como si estuviera hablando con su antiguo yo, el que había conocido la verdad mucho antes de que su mente se hubiera dado cuenta. Todos los días Eleanor se despertaba con la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Cada noche se iba a dormir con la esperanza de que algún día encontraría el valor para cambiar eso. Faith sonrió. Parecía que ese algún día por fin había llegado. La tienda de tesoros olvidados era exactamente como Vera la recordaba. Un viejo edificio de ladrillo rojo con un escaparate repleto de objetos asombrosos de una época pasada. La campana que había sobre la puerta tintineó melodiosamente cuando entró. Un olor familiar le llegó a la nariz. Madera, lustre, tiempo. Una figura alta apareció entre estantes de figuritas de porcelana y libros antiguos. ¿Faith? Silas Brightwood no había cambiado mucho con los años. Los mismos ojos grises penetrantes, la misma mata de pelo oscuro, ahora ligeramente gris, la misma mirada atenta. «Dios mío, realmente eres tú». Se abrazaron y Vera sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había olvidado lo que se siente al ser abrazado por la familia, por alguien que te conoce desde la infancia. «Siento no haberte llamado en tantos años», dijo, separándose. «Lo entiendo», sonrió levemente. «Tu marido dejó bastante claro que yo era un elemento no deseado en tu vida, algo sobre conexiones dudosas y reputación inadecuada». «Sí». Vera bajó los ojos, avergonzada. «Pensó que tu negocio no era exactamente legítimo». Silas se rió. «Porque sé distinguir entre las antigüedades de verdad y las pomposas falsificaciones que él compra por mucho dinero», sacudió la cabeza. «Pero no hablemos de cosas tristes. ¿Qué te trae a mí después de todos estos años?» Faith miró alrededor de la tienda, ordenando sus pensamientos. «Harrison me engaña», dijo finalmente sin rodeos. «Desde hace 3 años, con la dueña de una boutique de Riverton». Silas silbó. «Ah, sí. ¿Y tú?» «Y decidí que ya había tenido bastante». Vera cuadró los hombros. Durante 12 años había vivido su vida, sus reglas. 12 años controlando todos mis movimientos, todas mis decisiones. Y ahora quiero mi libertad». «Me alegra oír eso», asintió Silas con aprobación. «Ya era hora, pero ¿qué puedo hacer exactamente por ti?» Faith vaciló. «Necesito tu consejo profesional sobre antigüedades». «¿Antigüedades?» Silas enarcó una ceja. «Todos los muebles y colecciones y cosas que Harrison metió en nuestra casa», explicó Vera.
Siempre presumía de lo raras y valiosas que eran, pero nunca sabía si realmente valían algo. Los ojos de Silas brillaron de comprensión. «Ah, eso es. ¿Quieres que valore su colección? Y quizá le ayude a darse cuenta», añadió Vera con cautela. «¿Darse cuenta?», sonrió. «Qué palabra tan delicada para venderla a toda leche». Vera se rió, por primera vez en muchos días, de verdad y con ganas. Algo así. «¿Para cuándo?», preguntó Silas, sacando su cuaderno. «Pasado mañana se va de fin de semana», respondió Vera. «Aparentemente para una conferencia en Riverton. En realidad, a ver a su amante». «Estupendo», Silas anotó algo. «Puedo venir con un par de tasadores que conozco. Podemos determinar rápidamente qué es realmente valioso y qué son las imitaciones baratas de las que siempre son culpables los de tu marido, coleccionistas de mal gusto con dinero». Hablaron durante otra hora, recordando viejos tiempos, poniéndose al día de los años perdidos. Silas dijo que su negocio estaba en auge, que tenía clientes internacionales, que incluso hacía de consultor para algunos museos. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué has estado haciendo todos estos años, además de ser la esposa perfecta?» «Trabajo en una biblioteca», Vera se encogió de hombros. «Nada especial». «¿Y escribiendo?», Silas la miró atentamente. «Solías escribir, y, por lo que recuerdo, bastante bien». «Harrison pensó que era una pérdida de tiempo», dijo Vera en voz baja. «Hace 8 años una pequeña editorial estaba interesada en mí, pero me convenció de que no lo hiciera». «Bastardo», susurró Silas. «¿Sabes lo que te voy a decir? En cuanto te deshagas de ese cabrón controlador, vuelve a escribir. El mundo necesita tus historias». Faith sonrió, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Silas siempre sabía cómo ser comprensivo. Tal vez por eso Harrison había cortado su comunicación. No quería que nadie le recordara su propia valía. Al día siguiente, recibió una respuesta de la editorial Argus. Una carta breve. «Sí, recordamos su manuscrito. Nos causó una gran impresión. Estaríamos encantados de recibir una versión actualizada y considerarla para su publicación». Sencillo, sin rodeos, sin promesas, pero sin excusas. Faith releyó la carta varias veces, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. 8 años, 8 años creyendo que no tenía suficiente talento, que sus sueños no eran más que tontas fantasías. Harrison regresó por la noche. Estaba muy animado, trajo vino caro, pidió la cena en el restaurante. «¿Tenías buenas noticias?», preguntó Vera cuando se sentaron a la mesa. «Se podría decir que sí», sonrió él llenándole la copa. «Se abren nuevas perspectivas, por supuesto», pensó Vera. «Nuevas perspectivas con Priscilla Everett». «Por cierto», dijo Harrison despreocupadamente, «este viernes voy a una conferencia en Riverton. Planificación financiera, nuevas estrategias de inversión. Volveré el lunes». Vera bebió un sorbo de vino para ocultar una sonrisa. «Qué oportuno. El viernes probablemente sería el día libre de Priscilla. Todo un fin de semana juntos mientras la ingenua de su esposa espera sentada en casa». «¿Con quién es la conferencia?», preguntó inocentemente. Harrison frunció ligeramente el ceño, claramente sin esperar la pregunta. «Inversores, de varias empresas financieras. No te interesa, cariño». «Quizás sí», se encogió Faith. «Quizá debería implicarme más en tu trabajo. Después de todo, somos una familia. Deberíamos compartir los intereses del otro». Harrison la miró con desconfianza. «¿Qué te pasa últimamente? Pareces diferente, diferente». «¿De verdad?», Faith sonrió. «Quizá he madurado, o despierto». Obviamente iba a decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono. Harrison miró la pantalla y frunció el ceño. «Tengo que contestar. Lo siento». Salió al pasillo y Faith oyó que su voz cambiaba, más suave, más íntima. «Sí, ya me acuerdo». «No, ahora no puedo hablar». «Sí, el viernes».
tal como acordamos. Y yo también. Cuando volvió, su rostro era impenetrable. Un cliente, dijo, sentándose en su escritorio. Nervioso por la inversión. Por supuesto, asintió Vera. Por cierto, estaba pensando en sacar dinero de nuestra cuenta. Quiero renovar mi vestuario, quizá comprar un portátil nuevo. El mío se está quedando un poco viejo. Harrison se quedó helado con el tenedor en el aire. No es buen momento para grandes gastos, Vera. El mercado es inestable, tienes que mantener un colchón financiero. Pero estabas hablando de buenas perspectivas. Ella agitó las pestañas inocentemente. Hay perspectivas, pero requieren cautela, dijo. Volvamos a esta conversación después de mi viaje. Cuando ya hayas decidido qué hacer conmigo, terminó Faith mentalmente. El jueves por la noche cenaron en un tenso silencio. Harrison estaba inmerso en sus propios pensamientos, respondiendo con una sola palabra, revisando su teléfono con frecuencia. Faith lo observaba, pensando en lo bien que podía ver ahora su manipulación, sus mentiras, su control. ¿A qué hora te vas mañana?, preguntó ella, guardando los platos. Después de comer, él la miró con recelo. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Se encogió de hombros. Quería saber cuándo tendría la casa para mí sola. Harrison entrecerró los ojos. ¿Qué te propones? Quizá una noche de chicas, sonrió Vera, o una fiesta de limpieza, o simplemente leer tranquilamente. ¿Quién sabe? Resopló y volvió a su tableta. Pero Vera notó cómo sus hombros se tensaban. Estaba nervioso. Bien. El viernes por la mañana, Harrison hizo la maleta. Vera se dio cuenta de que se había llevado su mejor traje, gemelos caros y colonia nueva. Conferencia financiera, sonrió para sí. Antes de salir, Harrison entró en la cocina, donde Vera estaba bebiendo té. Bueno, me voy, dijo. Volveré el lunes. Buena suerte en la conferencia, asintió ella, sin levantar la vista de su libro. Saluda a Priscila. Harrison se quedó helado como fulminado por un trueno. ¿Cómo? Priscilla Everett. Vera levantó la vista con calma. La dueña de la boutique del hilo de plata. ¿O no estás ya mirando pisos este sábado a las 4? El rostro de Harrison pasó por toda una gama de emociones. Conmoción, pánico, ira, y finalmente se congeló con una máscara de frío cálculo. No sé a qué te refieres, dijo con voz uniforme. Lo sabes todo. Vera dejó el libro a un lado. He visto los documentos, la correspondencia, las fotografías. 3 años, Harrison. 3 años llevando una doble vida. Su rostro se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó con una risita fría. Faith sintió que se le apretaban las tripas. Nada de negaciones, ninguna disculpa, solo esa mirada calculadora. Todavía nada, se encogió de hombros. Solo quería que supieras que lo sé, y que ya no fingiré creer tus mentiras. Harrison dio unos golpecitos pensativos con los dedos sobre la mesa, un gesto que antes le había parecido un hábito agradable a Vera, pero que ahora le parecía ominoso. El divorcio, entonces, dijo al fin. Sí. ¿Y esperas una generosa pensión, por supuesto? ¿La mitad de los bienes? Espero justicia, respondió Vera con sencillez. Harrison rió, secamente, sin alegría. Justicia. ¿Tienes idea de lo que cuestan los buenos abogados de divorcios? ¿Cuánto tienes tú? El sueldo de un bibliotecario. Tengo amigos, dijo Vera con calma, y una familia, la que tanto te has cuidado de apartar de mi vida. Por un momento hubo incertidumbre en sus ojos. Luego se puso en pie. Bueno, dijo con fingida indiferencia. Hablaremos de ello cuando vuelva. Y, Vera, se inclinó más hacia mí. No hagas ninguna tontería mientras esté fuera. Es por tu propio bien. Con esas palabras, se marchó. Vera le oyó subir las escaleras, juguetear en el dormitorio y luego bajar, dar un portazo y arrancar el motor de su coche.
Se acercó a la ventana y observó cómo el Lexus plateado salía de la entrada. Solo cuando el coche desapareció al doblar la esquina, Faith se permitió exhalar. Ya estaba. Se había ido. Lo primero que hizo fue comprobar su cuenta bancaria conjunta a través de una aplicación de su teléfono, y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Saldo: $0 y 0 centavos. Última transacción: retirada de $5,240. Hoy, 11:30 de la mañana. Se lo había llevado todo, hasta el último céntimo. Faith sintió que las náuseas le subían a la garganta. No era solo su dinero. Su sueldo también iba a parar a esa cuenta. El dinero que habían ahorrado juntos, el dinero con el que había contado para pasar el primer tiempo después del divorcio. Le temblaron las manos, sus ojos se oscurecieron, el pánico se apoderó de ella por un momento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir? ¿Con qué comprar comida? ¿Con qué pagar los servicios? Y entonces algo hizo clic en su interior, como un fusible fundido que por fin había sido sustituido. Claridad de pensamiento, claridad cristalina de comprensión. Lo hizo a propósito. Contaba con mi desesperación, que le pediría ayuda, dinero, que volvería a ser dependiente. Vera cuadró los hombros, sacó su teléfono y marcó un número. «Sylph, se ha ido y sacó todo el dinero de nuestra cuenta». Respiró hondo. «Sí, hasta el último céntimo. No, estoy bien, más que bien. Llama a Otis, hazle saber que Harrison comenzó la estafa financiera y llamaré a Silas, ahora mismo». «Sí, seguro». Terminó de hablar con su amiga. Vera marcó inmediatamente el número de su primo. «¿Silas? Es Vera. Harrison se ha ido. Vació nuestra cuenta conjunta antes de irse. Los 5,000. Hizo una pausa. «Sí, todos los salarios también. No necesito venir ahora, no quiero arriesgarme. Pero mañana ven aquí tan pronto como puedas. Y trae a tus amigos tasadores. Tenemos mucho trabajo que hacer». Colgando el teléfono, Vera caminó lentamente por la casa. Un amplio salón con muebles antiguos, un comedor con una colección de cristal, un estudio con cuadros caros, un dormitorio con una cama de caoba. Cada habitación, cada objeto era un testimonio del estatus de Harrison, de su gusto, de su éxito. Vera pasó la mano por el respaldo del sillón antiguo que Harrison había comprado en una subasta por sumas exorbitantes. Siglo XVIII, obra francesa. Solo hay 5 de estas en el mundo, presumía ante sus invitados. Ahora Vera se preguntaba cuánto había de verdad en ello. En la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas en plata de su boda, unas vacaciones en Europa, Harrison recibiendo algún tipo de premio. Vera tomó la foto de la boda. Parecía tan joven, tan feliz, tan ingenua. Harrison a su lado, la sonrisa de suficiencia, el gesto posesivo, la mano en la cintura. 12 años, pensó Vera, devolviendo la fotografía a su sitio. 12 años viviendo la vida de otra persona. Con paso decidido subió al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a recoger lo esencial: ropa, documentos, recuerdos. Cualquier cosa que fuera verdaderamente suya y no escogida por Harrison para crear una imagen determinada. Se quitó el anillo de boda, el sencillo anillo de oro que Harrison había elegido 12 años atrás, sencillez elegante, sin piedras llamativas, y lo colocó sobre el tocador, un gesto simbólico, el final de una vida, el comienzo de otra. Luego se sentó en el viejo escritorio y empezó a escribir. No un plan, no una lista de tareas, una historia real, sobre una mujer que se despierta un día y se da cuenta de que no está viviendo su vida, sobre cómo encuentra el valor para cambiarla. Las palabras fluían libremente, sin esfuerzo, como si hubiera estallado una presa. Vera estuvo escribiendo hasta bien entrada la noche, sin darse cuenta de lo oscuro que estaba oscureciendo por la ventana, de que el estómago le rugía de hambre, de que la espalda se le estaba poniendo rígida de tanto tiempo sentada en la misma postura. Cuando por fin guardó el bolígrafo,
Ya era bien entrada la noche, pero por primera vez en años se sintió realmente viva, realmente ella misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. He llegado bien. La conferencia es interesante. ¿Cómo estás? Faith sonrió. Ahora que ella afirmaba conocer su doble vida, él intentaba mantener viva la leyenda de la conferencia. ¿Tenía miedo de que ella reuniera más pruebas? Estoy bien, respondió ella. Descansando. Una última mentira en la larga cadena de mentiras que mantenía unido su matrimonio. Pero esta vez era ella quien mentía. Faith yacía en la cama, mirando el techo. Mañana comenzaría el plan. Mañana Silas y sus anticuarios aparecerían en su vida, Otis con documentos legales, Silfa con apoyo moral. Mañana daría el primer paso decisivo hacia la libertad, pero hoy solo necesitaba darse cuenta de que la jaula estaba abierta y que ya no era una prisionera, que el futuro le pertenecía a ella y solo a ella. Con ese pensamiento, Vera se durmió por fin, por primera vez en años, sin somníferos, sin ansiedad, sin la sensación de que algo iba mal, con una sonrisa en los labios y un plan de venganza en la cabeza. El sábado comenzó con el timbre de la puerta sonando exactamente a las 7 de la mañana. Faith, que apenas había dormido la noche anterior, abrió la puerta y vio a Silas en el umbral. Detrás de él estaban Silfa y 3 hombres desconocidos, corpulentos, con los ojos atentos de los tasadores profesionales. «Buenos días, prima», la abrazó Silas. «Espero que no sea demasiado temprano». Justo a tiempo. Faith les hizo pasar a la casa. «Cuanto antes empecemos, más tiempo tendremos. Estos son Manny, Dexter y Frank», los presentó Silas. «Los mejores tasadores de antigüedades de la zona triestatal. Tasarán tus cosas y te dirán cuánto valen». Los hombres asintieron cortésmente y se pusieron manos a la obra, de habitación en habitación, estudiando muebles, cuadros, colecciones. «¿Cómo está usted?», preguntó Silfa en voz baja, llevándose a Vera a un lado. «Sorprendentemente bien», respondió ella con sinceridad. Era como despertarse después de un largo sueño. «Es la adrenalina», Silfa le apretó la mano. «Puede que te haga efecto más tarde, pero ahora es importante actuar. Otis estará aquí a la hora de comer con los documentos». Vera asintió, observando cómo los tasadores pasaban metódicamente de un objeto a otro, anotando algo en sus cuadernos, hablando en voz baja entre ellos. «Real», murmuró Manny, estudiando el reloj antiguo de la repisa de la chimenea. «Se conserva bien, pero no es tan raro como a uno le gustaría pensar». «¿Y este?». Vera señaló la cómoda de estilo imperio por la que Harrison había pagado, según recordaba, 15,000. Manny la examinó detenidamente, sacando los cajones y comprobando la madera. «Una réplica», concluyó. «Buen trabajo, pero definitivamente no es del siglo XVIII. Yo daría 3,000, no más». «Pero mi marido dijo que era una antigüedad auténtica», dijo Vera, confusa. «Pagó 15,000». «¿Quién tiene la culpa de que su marido pagara de más?». Manny se encogió de hombros. «En el mercado de antigüedades es una historia común. Los marchantes ven a un cliente rico sin verdadera comprensión y, ya sabes». Las 2 horas siguientes fueron una verdadera revelación para Vera. Resultó que la mayor parte de la valiosísima colección de Harrison consistía en hábiles falsificaciones, reproducciones y cosas simplemente sobrevaloradas. Una estantería antigua resultó ser una buena réplica fabricada en los años 90. Los discos de vinilo Bio, de los que estaba tan orgulloso, eran en su mayoría reediciones tardías. Los cuadros eran copias, aunque de buena calidad. «Pero aquí hay algo realmente valioso», dijo Dexter, señalando una pequeña estatua en un rincón de la habitación a la que Harrison nunca había prestado demasiada atención. «Esta es una auténtica rareza. Obra japonesa, siglo XIX, 5,000, nada menos». A mediodía la tasación había terminado.
La cantidad total que los tasadores estaban dispuestos a pagar era algo más de 26,000, mucho menos de lo que Harrison se había gastado en todas estas cosas, pero aún así, una suma considerable. ¿Eso es todo lo que vas a conseguir?, preguntó Vera cuando Silas le mostró el total. En tan poco tiempo, sí, se encogió de hombros. Si tuviéramos semanas o meses, podríamos encontrar coleccionistas, organizar una subasta y conseguir más. Pero dada la urgencia... Entiendo, asintió Vera. Es suficiente para empezar una nueva vida. En ese momento llegó Otis Ridgway con un maletín lleno de documentos. Mientras los tasadores hacían fotografías e inventarios, Vera y el abogado se retiraron a la cocina. Señora Calhoun, Otis extendió los papeles sobre la mesa. He preparado todos los documentos necesarios. Una petición de divorcio, citando el adulterio de larga data como motivo. También he registrado el retiro de su marido de la cuenta conjunta. Será considerado por el tribunal como un comportamiento de mala fe. Ah, ¿esto? Vera asintió hacia la sala de estar, donde los tasadores continuaban su trabajo. Otis bajó la voz. Oficialmente, no puedo aprobar la venta de bienes adquiridos conjuntamente hasta que el tribunal decida sobre la división, dijo en voz baja. Extraoficialmente, bueno, si los objetos no están en la casa en el momento de presentar la solicitud, la cosa cambia, sobre todo teniendo en cuenta las maniobras financieras de su marido. Faith asintió, dándose cuenta de que Otis le estaba dando luz verde al no ser tajante. Aquí está la demanda de divorcio, le tendió el documento. Ya lo he legalizado. Puedes dejarlo aquí o enviarlo por correo. Lo dejaré aquí, decidió Vera. Que lo encuentre cuando vuelva. Cuando Otis se fue, la casa se volvió ruidosa. Llegaron 2 grandes furgonetas sin matrícula y unos hombres robustos empezaron a sacar muebles, cuadros, figuritas, todo lo que los tasadores consideraban valioso. Cada objeto fue cuidadosamente empaquetado, inventariado y cargado en las furgonetas. Vera observaba el proceso con una extraña sensación de distanciamiento, como si todo aquello no le ocurriera a ella, sino a otra mujer. Una mujer que había vivido 12 años en una casa llena de cosas que nunca le habían importado. ¿A dónde va todo esto?, preguntó a Silas mientras sacaban la enorme mesa de caoba. Una parte va a mi tienda, respondió él. Otra parte irá directamente a los coleccionistas. Algunas cosas se subastarán en Filadelfia. No te preocupes, me aseguraré de que todo se venda al precio más alto posible. Al anochecer, la planta baja de la casa estaba vacía. Armarios y cómodas, sofás y sillones, mesas y sillas habían desaparecido. Los cuadros de las paredes, las figuritas de las estanterías, incluso las cortinas de las ventanas, resultaron ser antigüedades hechas a mano. ¿Continuamos mañana?, preguntó Manny cuando empezaba a oscurecer. No, Vera negó con la cabeza. Esta noche. Tenemos que terminarlo esta noche. El trabajo continuó durante la noche. La primera planta, los dormitorios, el despacho de Harrison, todo fue metódicamente vaciado de muebles, electrodomésticos y obras de arte. Incluso se llevaron su colección de corbatas, de seda, hechas a mano, tenían algún valor. Hacia medianoche, Silfa se llevó a Vera aparte. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó en voz baja. No es demasiado tarde para parar. Por ejemplo, vender solo una parte. No, Vera negó con la cabeza. Todo o nada. Quiero que entienda lo que es perder algo que valoras. Al menos cosas, si no una persona. A las 3 de la madrugada, el trabajo estaba terminado. Las camionetas se fueron, llevándose el tesoro de Harrison. Solo Faith, Silfa y Silas permanecieron en la casa, sentados en el suelo del salón vacío. «Toma», Silas le tendió un sobre a Faith. $26,300, en efectivo. Aún podría haber ganancias de la subasta, pero eso vendría después. Gracias. Vera cogió el sobre con manos temblorosas.
Gracias a los dos. No podría haberlo hecho sin vosotros. ¿Y ahora qué? Preguntó Silfa, sirviendo vino en vasos de plástico, los únicos utensilios que quedaban en la casa. Ahora desaparezco. Vera bebió un sorbo de vino. Cambio de número de teléfono. Me mudo a otra ciudad. Empiezo una nueva vida. ¿A dónde vas? Preguntó Silas. Faith se lo pensó. Había estado pensando en ello toda la noche anterior, estudiando mapas, leyendo reseñas de pequeñas ciudades donde podría perderse. Little Creek, dijo finalmente. Un pueblecito de Maryland, a 3 horas de aquí. Allí no me conoce nadie. Yo conozco a alguien en Little Creek, dijo Silfa alegremente. Eleanor Phelps, una amiga de mi tía. Alquila un piso encima de su panadería. Es pequeño pero acogedor. Y es barato. Me parece perfecto, sonrió Vera. Hablaron hasta el amanecer, discutiendo detalles, haciendo planes, recordando historias del pasado. Por primera vez en muchos años, Vera se sintió realmente viva, real. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima que llevaba demasiado tiempo soportando. Cuando los primeros rayos de sol asomaron por las ventanas, se levantaron del suelo. «Ya es hora», dijo Vera, mirando las habitaciones vacías, las paredes desnudas con rectángulos de papel pintado más claro donde antes habían colgado cuadros. Se dirigió a la cocina, sacó el sobre con la petición de divorcio, lo dejó en el suelo, en el centro de la habitación. Luego se quitó el anillo de boda, el sencillo anillo de oro que Harrison había elegido 12 años atrás, y lo colocó encima del sobre. Para darle peso, explicó, notando la mirada de Silfa, para que no se vuele. Simbólico, asintió. Vera echó un último vistazo a la casa que había considerado suya durante 12 años. Extrañamente, no sentía ningún apego. La casa de Harrison, las cosas de Harrison, la vida de Harrison. Nunca realmente suyas. Recogió del suelo su bolsa de viaje con todo lo que había decidido llevarse. Algo de ropa, papeles, fotos de sus padres, un viejo manuscrito de una novela. Todo lo demás podría comprarlo más tarde. ¿O no? ¿Preparada? Preguntó Silas de pie junto a la puerta. Todo lo preparada que puedo estar, asintió Vera. Salieron por la puerta trasera, dejando la casa vacía y silenciosa, como una cripta de esperanzas incumplidas. Asterisk, asterisk, asterisk. El taxi se detuvo en la estación de autobuses de Felbridge a las 9 de la mañana. Faith abrazó a Silas y a Silfa, sintiendo un nudo en la garganta. «Os llamaré cuando esté instalada», prometió. «Cuídate». Silfa le apretó las manos con fuerza. «Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». Faith asintió, sin confiar en su voz, y se dirigió hacia el edificio de la estación. Compró un billete a Little Creek, pagando en efectivo, sin rastro, sin transacciones electrónicas que pudieran ser rastreadas. En la sala de espera, se sentó cerca de la ventanilla, observando a la gente que pasaba a toda prisa. Algunos se iban, otros se reunían, otros simplemente pasaban el tiempo. Gente corriente, vidas corrientes. Ninguno de ellos sabía que la mujer del abrigo azul acababa de dar un giro completo a su vida. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Harrison. «Buenos días. ¿Qué tal? La conferencia termina mañana. Estaré en casa esta noche. Tenemos que hablar seriamente». Faith sonrió. Claro que tenían que hablar. Probablemente ya había descubierto cómo explicarle su doble vida, cómo convencerla de que las cosas no eran como ella pensaba, cómo hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. Una táctica clásica. «Todo bien», respondió ella, esperando nuestra conversación. Un último mensaje, una última mentira. Cuando el autobús llegue a Little Creek, ella tirará esa tarjeta SIM y comprará una nueva. Otro vínculo con el pasado se cortaría. El autobús llegó justo a tiempo. Vera tomó asiento junto a la ventanilla y se puso el bolso en el regazo. Cuando las puertas se cerraron y el autobús arrancó,
No miró atrás. Delante estaba Little Creek, un nuevo piso, una nueva vida, una nueva fe. Las 3 horas de viaje pasaron volando. Miró por la ventanilla el paisaje que pasaba, pensando en lo extrañas que habían resultado las cosas. Hacía una semana era Vera Calhoun, la tranquila bibliotecaria, la obediente esposa de un próspero financiero. Ahora volvía a ser ella misma, la muchacha alegre y segura de sí misma que había sido antes de conocer a Harrison. Little Creek la recibió con la suave luz del sol poniente. Una ciudad pequeña y acogedora con casas pulcras, un viejo ayuntamiento en la plaza central y un ritmo de vida pausado. El lugar perfecto para perderse y empezar de nuevo. Silfa había quedado con la casera, la señora Phelps, para que recogiera a Vera en la estación de autobuses. Efectivamente, una anciana de ojos amables y pelo gris recogido en un prolijo moño la esperaba a la salida. «¿Usted debe de ser Vera?», le preguntó, sonriendo acogedoramente. «Soy Eleanor Phelps. Bienvenida a Little Creek. Gracias por aceptar alquilar el piso con tan poca antelación». Vera le estrechó la mano. «Significa mucho para mí». «No es nada, la SRA». Phelps agitó la mano. Silfa le explicó la situación. «Yo también llevo años divorciada, así que sé lo que es empezar de cero». El piso estaba a 10 minutos a pie de la estación de autobuses, encima de una pequeña panadería. «Mi hija vivía aquí», dijo la SRA. «Phelps por el camino. Pero se mudó a California hace 2 años. Alquilo el piso de vez en cuando, pero prefiero buenos inquilinos a cuotas altas. El piso resultó ser pequeño, pero sorprendentemente acogedor. Una habitación junto a la cocina, un cuarto de baño minúsculo. Pero las ventanas daban a una tranquila calle arbolada, y por la mañana, como le aseguró la señora Phelps, entraba el sol. «Aquí tiene todo lo que necesita», dijo la casera mostrándole el piso a Vera. «Vajilla, ropa de cama, toallas, incluso hay comida en la nevera. Siéntase como en casa». «Es usted muy amable», se emocionó Vera. «No sé cómo agradecérselo». «Sé feliz, querida». La señora Phelps le dio unas palmaditas en el brazo. «A tu edad no es demasiado tarde para empezar de nuevo». Cuando la casera se hubo marchado, Faith paseó lentamente por su nueva morada. Muebles anticuados pero limpios. Estanterías con ajados volúmenes de clásicos. Un pequeño escritorio junto a la ventana, el lugar perfecto para trabajar. Una cocina diminuta con un hornillo antiguo pero que funcionaba. Todo sencillo, funcional, sin pretensiones de lujo. Era exactamente el tipo de casa que siempre había deseado. Antes de que Harrison hubiera empezado a llenar su vida de cosas caras pero frías, Faith colocó sus pocas pertenencias, se duchó y se puso ropa limpia. Luego salió al porche de la panadería y sacó el teléfono. Una última comprobación. No, ningún mensaje nuevo de Harrison. Probablemente estaba demasiado ocupado con Priscilla. Con decisión, sacó la tarjeta SIM y la rompió en pedacitos. Luego abrió la ventana y dejó que el viento se llevara las partículas de plástico. Otro gesto simbólico, otro vínculo con el pasado, roto para siempre. Pasó la noche tumbada en una cama desconocida, escuchando el silencio de la pequeña ciudad. Ni sirenas, ni ruido de tráfico, ni pensamientos angustiosos. Solo paz y una extraña y desconocida sensación de libertad. Antes de irse a dormir, Vera recordó que Harrison volvería a casa mañana por la noche. Encontraría habitaciones vacías, paredes desnudas, restos polvorientos de cuadros. Encontrará el sobre con la petición de divorcio, el anillo de boda encima. Will se dará cuenta de que las cosas más queridas de su corazón han desaparecido, al igual que la mujer que creía suya. ¿Se pondrá furioso? Por supuesto que sí. ¿La buscará? Por supuesto. ¿La encontrará? Jamás. Con ese pensamiento Vera se durmió, pacíficamente, sin pastillas, sin lágrimas, sin miedo, con una sonrisa en los labios y confianza en su corazón. Asterisk, asterisk, asterisk,
Harrison Calhoun se quedó de pie en medio del salón vacío, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Dónde estaba el sofá? ¿Dónde estaban las sillas? ¿Dónde estaba el aparador con la colección de cristal? ¿Dónde están los cuadros que anteayer aún colgaban de las paredes? Se apresuró a entrar en el comedor. El mismo panorama. Ni mesa, ni sillas, ni aparador. Corrió escaleras arriba. El dormitorio estaba vacío, el estudio también. Incluso el cuarto de baño había perdido su espejo antiguo y su lavabo de mármol. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Pronto encontró el sobre en el suelo de la cocina. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó la petición de divorcio. Al pie había una breve nota de Vera. «Harrison, durante 12 años he vivido tu vida. Ahora empiezo la mía. No me busques. No intentes contactar conmigo. Se acabó. Vera». Se quedó mirando el anillo de boda que yacía junto al sobre. Luego miró a su alrededor. Paredes vacías, habitaciones vacías, casa vacía. Todo había desaparecido. Faith se había ido. Harrison marcó frenéticamente su número. «El abonado no está disponible temporalmente», respondió una voz mecánica. Se hundió en el suelo, aún con la demanda de divorcio en la mano. El teléfono sonó en su bolsillo y el nombre de Priscila apareció en la pantalla. No contestó. Se quedó sentado en la casa vacía, rodeado de los fantasmas de las cosas que una vez creyó suyas. Harrison había pasado una noche terrible en el Hotel Riverton Plaza. El whisky de la noche anterior le partía la cabeza y la imagen de su pelea con Priscila le venía a la mente una y otra vez. «¿Qué quieres decir con dificultades financieras temporales?», gritó ella, lanzando almohadas en su dirección. «Me prometiste una suite con vistas al océano. Dijiste que tenías una cartera de inversiones millonaria». «Priscilla, solo ha sido un malentendido», se excusó él, esquivando objetos voladores. «Es solo un contratiempo temporal. En un par de meses, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Sabes cuánto he gastado preparando la mudanza? ¿Cuántos pedidos he cancelado?». Su rostro, normalmente tan cuidado y tranquilo, se contorsionó de rabia. «Cariño, puedo explicarlo todo». «Basta ya». Le agarró la chaqueta y se la tiró a la cara. «Fuera de aquí. Y no me llames hasta que hayas resuelto tus dificultades temporales». Y así terminaron 3 años de su relación secreta. 3 años de promesas, planes, pasión. Todo se vino abajo de la noche a la mañana cuando el director del banco llamó a Priscila para aclarar los detalles de la hipoteca del apartamento y mencionó que la cuenta conjunta de los clientes no coincidía con sus ingresos declarados. Harrison rodó sobre su otro costado, retorciéndose de dolor de cabeza. A la resaca matinal se sumaba la preocupación por Vera. Ella lo sabía. Sabía lo de Priscila. Sabía de su doble vida. ¿Pero cómo? ¿Y qué podía hacer con esa información? Se sentó bruscamente en la cama, recordando sus últimas y extrañas palabras. Tal vez hacer una despedida de soltera, o una limpieza general, o simplemente leer en silencio. ¿Quién sabe? Una repentina inquietud se apoderó de él. Faith nunca había hablado con tanta ironía oculta. Nunca había sido tan impertinente. Harrison se apresuró a hacer las maletas y salir del hotel. En menos de 1 hora ya estaba tomando la autopista de regreso a Fellbridge, acelerando y tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el volante. Todo irá bien, se tranquilizó. Faith siempre había sido tan maleable, tan comprensiva. Sí, se enfadará, llorará, pero al final perdonará. Siempre perdonaba. Al entrar en su calle, se dio cuenta de que su vecina, la señora Drayton, miraba su coche con desconfianza. ¡Qué extraño! Normalmente saludaba amistosamente. Harrison aparcó, salió del coche y sacó las llaves. Todo tenía el mismo aspecto de siempre: césped cuidado, arbustos recortados, escalones del porche limpios. Metió la llave en la cerradura, empujó la puerta,
y se quedó helado en el umbral, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El pasillo estaba completamente vacío. Ni la consola que había comprado en una subasta en Chicago por una fortuna, ni el espejo antiguo con marco dorado, ninguna alfombra hecha a mano. —¿Vera? —gritó Harrison al entrar. —¿Estás en casa? Silencio. Entró en el salón y sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. La habitación estaba completamente vacía. Ni sofá antiguo, ni sillones, ni mesas, ni cuadros en las paredes, ni alfombras en el suelo. Incluso las cortinas habían desaparecido, dejando las ventanas desnudas que daban a la calle con la mirada perdida. —¿Qué demonios? —exhaló, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Harrison se apresuró a entrar en el comedor. La misma imagen. Ni mesa, ni sillas, ni aparador con una colección de cristal. El estudio vacío. El dormitorio estaba vacío, incluso el colchón había desaparecido. El pánico le invadió en una oleada. ¿Robo? ¿Por qué no sonó la alarma? ¿Y dónde estaba Vera? Se apresuró a recorrer la casa, abriendo armarios, mirando en todos los rincones, como con la esperanza de que simplemente hubieran escondido los muebles. Pero estaba claro como el agua. Habían saqueado la casa. Habían robado hasta el último objeto. Maldita sea. Harrison se dio una palmada en la frente. No podía haber. Se precipitó a la cocina, el único lugar que aún no había revisado, y allí, en medio del suelo vacío, vio un sobre, y en él estaba el anillo de boda de Vera, reluciente a la luz del sol que entraba por la ventana. Harrison se arrodilló y cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una petición de divorcio, seca, formal, impasible, y una breve nota. Harrison, durante 12 años he vivido tu vida. Ahora empiezo la mía. No me busques, no intentes contactar conmigo. Se acabó. Fe. Releyó la nota varias veces, incapaz de creerlo. ¿Fe? ¿Su Vera callada y obediente? La misma que nunca le había llevado la contraria, siempre de acuerdo, siempre tan fácilmente manipulable. Ella no podía organizar todo esto, no podía desaparecer, no podía vencerlo. Harrison sacó frenéticamente su teléfono y marcó su número. La persona que llama no está disponible temporalmente, respondió una voz mecánica. Mierda. Arrojó el teléfono al otro lado de la habitación vacía. El aparato golpeó la pared y cayó al suelo desnudo con un ruido sordo. Pasaron varios minutos antes de que Harrison se calmara un poco y pudiera pensar racionalmente. Se levantó del suelo, se sacudió los pantalones y volvió a recorrer metódicamente la casa, evaluando los daños. Había desaparecido absolutamente todo. Muebles antiguos, una colección de discos de vinilo, una colección de primeras ediciones de libros raros, cuadros, esculturas, incluso su ropa de diseño y su colección de relojes. El valor total es de cientos de miles de dólares. No pudo hacerlo sola, murmuró. Debió de tener ayuda. Le vino a la mente una conversación reciente. Tengo amigos, dijo Vera, y una familia, la que tanto te has cuidado de apartar de mi vida. ¿Familia? Vera prácticamente no tenía familia. Sus padres habían muerto hacía años. Solo una tía en algún lugar de la costa oeste. Y un primo, con el que Harrison le prohibió hablar. ¿Cuál era su nombre? ¿Silas? Sí, Silas Brightwood. El anticuario, siseó Harrison. Un maldito anticuario. Recordaba haber visto un anuncio de una tienda llamada Tesoros Olvidados en algún lugar de Bristol hacía unos años. Una tienda de antigüedades propiedad de Silas Brightwood. Ahora todo encajaba. Harrison saltó de la casa y corrió a la casa de su vecina. La S.R.A. Drayton llamó a la puerta. S.R.A. Drayton, soy Harrison Calhoun. La anciana abrió la puerta. Su rostro era una mezcla de curiosidad y desaprobación. Señor Calhoun, asintió ella. ¿Ha vuelto de la conferencia? Señora Drayton, ¿ha visto a mi esposa? Intentó hablar con calma, pero el pánico irrumpió en su voz. Vera,
¿La ha visto? Oh, sí, asintió la vecina. La vi ayer por la mañana. Se iba en un taxi con una bolsa pequeña. La acompañaban una mujer alta y rubia y un hombre, bastante alto y moreno. Silas, pensó Harrison. Y alguien más, alguien a quien no conozco. ¿Has visto, tragó saliva, alguna furgoneta fuera de casa? ¿Cargadores, tal vez? Ah, sí, se animó la señora Drayton. Hubo furgonetas todo el sábado, llevándose muebles, cuadros y cosas así. Pensé que era extraño, que te mudaras y no dijeras nada, pero luego decidí que no era asunto mío. ¿Y no me llamaste? ¿No se lo dijiste a la policía? Harrison sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Por qué iba a hacerlo? El vecino se encogió de hombros. Su mujer lo había organizado todo, estaba muy tranquila, incluso sonreía. Creía que lo sabía todo. Harrison le dio las gracias entre dientes y regresó al coche. Así que Vera lo había planeado todo. Esperó a que se fuera, llamó a su hermano anticuario y vendió todas sus posesiones. Y luego se marchó, sin dejar dirección ni datos de contacto. Nada de nada. Se sentó al volante, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Dónde buscarla? ¿A sus parientes? Pero el único pariente cercano era el mismo hermano que la había ayudado a hacer esta estafa. ¿En la biblioteca donde trabajaba? Pero era poco probable que Vera fuera tan ingenua como para volver a su antiguo lugar de trabajo. Harrison arrancó el motor y se incorporó lentamente a la carretera. De camino, marcó el número de Priscila. Tal vez, tras una noche de reflexión, ella se hubiera calmado y le permitiera volver, pero el teléfono estaba apagado. Maravilloso, murmuró, simplemente maravilloso. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Harrison se debatía entre la policía, los abogados y el banco. La policía se negó a presentar un caso de robo. Técnicamente, todos los bienes eran de propiedad conjunta y Vera tenía los mismos derechos sobre ellos que él. Los abogados le explicaron que la demanda de divorcio se había presentado siguiendo todas las normas y ahora tendría que atenerse a las consecuencias. Y en el banco le esperaba otra sorpresa. Todas sus cuentas estaban bloqueadas por orden judicial hasta que finalizara el proceso de divorcio. ¿Pero cómo voy a vivir? Harrison se indignó cuando se reunió con su abogado, un joven de ojos cansados. ¿Dónde voy a vivir? No me queda nada. Señor Calhoun, respondió el abogado con calma, según la ley, hasta que no finalice el divorcio y la división de bienes, puede seguir residiendo en su casa. En cuanto a las finanzas, el tribunal le dará una asignación mensual para gastos básicos. Una asignación. Harrison sintió que se le subía el color a la cara. Soy asesor financiero. Tengo clientes. Una reputación. No puedo vivir de la asistencia social. En ese caso, le recomiendo que llegue a un acuerdo con su mujer lo antes posible. Se encogió de hombros el abogado. Solo ella puede retirar su solicitud de congelación de cuentas. No sé dónde está, exclamó Harrison desesperado. Ha desaparecido. Entonces tendremos que esperar a que finalice el proceso de divorcio, naturalmente, contestó tranquilamente el abogado. Tardará un año, quizá más si hay complicaciones. Harrison salió del despacho del abogado completamente destrozado. Un año entero viviendo de una pensión miserable, durmiendo en un colchón inflable en una casa vacía, explicando a los clientes por qué no podía invertir su dinero, por qué sus propias cuentas estaban congeladas. Un año entero siendo el hazme reír, todo por su culpa, por la mujer que había creído tan predecible, tan obediente, por Vera, a la que había tenido controlada durante 12 años y que había resultado ser más lista, más astuta, más decidida de lo que él pensaba. Harrison subió al coche, lo único de valor que le quedaba, y eso solo porque ella no había estado en casa en el momento del bain maspont. Abrió la guantera y sacó una petaca de whisky. Bebió un buen trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. «Te encontraré, Vera», susurró en el vacío.
Te juro que te encontraré y te haré pagar por todo. Pero a pesar de sus amenazas y de todos sus esfuerzos, fue incapaz de encontrar a Vera. Ni investigadores privados, ni contactos policiales, ni redes sociales, nada funcionó. Vera Calhoun se desvaneció en el aire, sin dejar rastro. Asterisk, asterisk, asterisk. Un año después, Little Creek, Maryland. El sol de primavera brillaba en una pequeña calle del centro de Little Creek. La gente se apresuraba en sus quehaceres, parándose a hablar con sus vecinos, deteniéndose en las tiendas locales. Muchos sostenían vasos de papel con café de un nuevo establecimiento que había abierto hacía apenas un mes. New Chapter era el nombre de la librería con una pequeña cafetería en la esquina de Maple Street y Ocean Avenue. Un lugar acogedor con grandes ventanales, mullidos sillones y el olor del café recién molido mezclado con el aroma de los libros nuevos. La dependienta, una mujer esbelta de pelo rojo brillante y vivaces ojos verdes, ordenaba los libros recién llegados en las estanterías. Vera Brightwood, así se llamaba ahora, pues había recuperado su apellido de soltera, sintió una profunda satisfacción al contemplar su creación. No era solo una tienda, era la realización de su sueño, su libertad, su nueva vida. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente y Silfa entró en la tienda, tan radiante y enérgica como hacía un año. «Hola, celebridad», exclamó, abrazando a su amiga. «¿Cómo van las ventas?» «Crecen cada día», sonrió Vera. «Sobre todo después del artículo en la revista literaria». En el lugar más destacado de la tienda había una ordenada pila de libros con una portada sencilla pero elegante. «Desaparición», rezaba el título, y debajo aparecía el nombre de la autora, Faith Brightwood. La novela, que empezó a escribir hace 12 años, fue publicada por la editorial Argus hace 3 meses e inmediatamente atrajo la atención de la crítica. La historia de una mujer que se pierde en una relación tóxica y luego encuentra la fuerza para empezar una nueva vida resonó entre miles de lectores. «Por cierto», dijo Silfa, sentándose en el sillón junto a la ventana, «un pajarito me ha traído noticias interesantes sobre tu ex». «¿De veras?» Faith enarcó una ceja. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Harrison. Lo había apartado de sus pensamientos como a un mal sueño. ¿Y qué? Ha perdido a casi todos sus clientes. Silfa no ocultó su satisfacción. El bloqueo de sus cuentas y el divorcio habían hecho mella en su reputación, y luego uno de sus clientes lo demandó por malas inversiones, y eso fue todo. De todos modos, ahora es subdirector en una pequeña tienda. «Déjame adivinar», sonrió Vera. «En una boutique hilo de plata». «Exacto», rió Silfa. Priscila lo retiró después de todo. Al parecer decidió que era mejor dejarle en un puesto insignificante que nada. Faith sacudió la cabeza. Había algo irónicamente justo en el hecho de que Harrison trabajara ahora para la mujer que le había hecho perderlo todo. «¿Y sabes qué es lo curioso?», continuó Silfa. «Sigue buscándote. Otis dice que comprueba cada mes si tu nombre ha aparecido en algún sitio. Ni siquiera se da cuenta de que vives con tu apellido de soltera». «Déjale que busque», se encogió de hombros Vera. «Ya no le tengo miedo». Y era cierto. En el último año, Vera no solo había empezado una nueva vida, sino que se había convertido en una nueva persona. Había recuperado la confianza, el brillo y la fuerza interior. Ya no miraba al pasado, ya no se estremecía ante los sonidos repentinos, ya no buscaba la aprobación en los ojos de los demás. El timbre volvió a sonar y un hombre alto y canoso con chaqueta de tweed entró en la tienda. «El profesor Harris», Vera sonrió. «Han llegado sus libros. Enseguida vuelvo». «Tómese su tiempo, señorita Brightwood», le devolvió la sonrisa el hombre, y había algo en sus ojos que hizo que Silfa sonriera comprensivamente. «Hoy tengo todo el día libre». Mientras Faith desaparecía en la trastienda, Silfa le guiñó un ojo al profesor. «¿Cómo va tu proyecto conjunto?», preguntó.
¿El club literario? Excelente. Se sonrojó ligeramente. La señorita Brightwood ha demostrado ser no solo una escritora de talento, sino también una excelente organizadora. Nuestras reuniones atraen cada vez a más gente. No me refiero a eso, Silfa bajó la voz. ¿Ya la has invitado a cenar? No creo que eso sea asunto suyo, señorita Morrison, replicó el profesor con dignidad, pero sus ojos reían. Faith regresó con una pila de libros y la conversación derivó hacia temas neutros. Pero Silfa no pudo evitar notar cómo el rostro de su amiga se animaba en presencia del profesor, cómo sus manos se tocaban casualmente mientras miraban juntas los libros, cómo intercambiaban miradas llenas de palabras no dichas. La vida continúa, pensó Silfa mientras las observaba, y a veces es mejor de lo que podíamos imaginar. Cuando el profesor se marchó, prometiendo volver por la tarde para una reunión del club literario, Silfa miró a su amiga significativamente. «Ni empieces», rió Vera, interpretando correctamente la mirada. «No hay nada entre nosotras». «Todavía no», aclaró Silfa. «Todavía no hay nada, pero lo habrá, estoy segura». Vera no contestó, pero su sonrisa lo decía todo por ella. Al anochecer, cuando el último visitante había abandonado la tienda, Vera se sentó en su sillón favorito junto a la ventana con una taza de té. Contempló la ciudad que se dormía, las estrellas que aparecían en el cielo cada vez más oscuro, y pensó en lo extraño que había resultado todo. Hace un año estaba sentada en una casa vacía, traicionada por su marido, sin dinero, sin esperanza, sin futuro. Hoy tenía su propio negocio, un libro publicado, amigos, tal vez una relación incipiente con un hombre interesante. Tenía libertad. Faith abrió su novela Desaparición y releyó las últimas líneas. Eleanor estaba de pie en la cubierta del transbordador, observando cómo la costa se alejaba lentamente. La ciudad en la que se había perdido se hizo cada vez más pequeña hasta que se convirtió en una delgada línea en el horizonte y luego desapareció por completo. Delante estaba el mar abierto, lo desconocido, nuevas posibilidades. Allí estaba la libertad. Y por primera vez en años, Eleanor sonrió sin miedo. Vera cerró el libro y sonrió. Ya no era Vera Calhoun, callada, obediente, perdida. Era Vera Brightwood, fuerte, independiente, encontrando su camino. Y su historia no había hecho más que empezar.